evento que se llamó la Batalla de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles. Algo raro pasó en los cielos y por eso se llamó la batalla, pero nunca se supo muy bien qué pasó. Vamos a ver qué sucedió ese día en los cielos de Los Ángeles. El evento tuvo lugar durante la noche entre el 24 y el 25 de febrero de 1942. Nunca explicado completamente, estos eventos permanecen envueltos en un misterio y son objeto de gran especulación. Algunos hechos sobre la batalla de Los Ángeles son indiscutibles. Durante la noche del 24 al 25 se avistaron objetos no identificados, tanto visualmente como por radar. Estos informes incluyeron bengalas y luces parpadeantes alrededor de las plantas de defensa. Las tensiones alcanzaron un nuevo máximo cuando a las 7:18 p.m. las autoridades convocaron una alerta que posteriormente fue levantada a las 8:23 p.m. Temprano a la mañana siguiente, el radar detectó un objetivo a 120 millas al oeste de Los Ángeles. A las 2:15 las baterías antiaéreas se pusieron en alerta y pocos minutos después se les dio permiso para abrir fuego. Las unidades de la Fuerza Aérea del Ejército permanecieron en tierra, conservando sus pequeños escuadrones de combate para cuando se conociera el tamaño de la fuerza enemiga. El radar rastreó el objetivo desconocido a unas pocas millas de la costa, y a las 2:21 am el controlador regional ordenó un apagón. Ciudadanos nerviosos y tripulaciones antiaéreas inundaron el centro de información con informes de aviones enemigos en los cielos de Los Ángeles. Pronto las tripulaciones antiaéreas en Santa Mónica vieron un globo con bengalas rojas, abrieron fuego y pronto se desató el infierno en el cielo de Los Ángeles. Desde el momento en que se disparó el primer obús, la batalla de Los Ángeles se sumió en la confusión y la histeria. Durante 3 horas, el espacio aéreo de Los Ángeles estuvo lleno de aviones fantasmas y proyectiles explosivos. Las tripulaciones antiaéreas informaron enjambres de aviones y globos enemigos que variaban en altitud desde unos pocos miles de pies hasta más de 20.000 pies. Se decía que se movían a velocidades superiores a las 200 millas por hora en formaciones compactas. A pesar de la gran cantidad y a pesar de que se dispararon más de 1.400 proyectiles en esas primeras horas de la mañana, no se descubrieron restos de aviones una vez que amaneció. Ciertamente hubo informes. Uno de los aviones fantasmas supuestamente aterrizó en llamas en una intersección en Hollywood, pero los investigadores no encontraron evidencia real. Los agresores nunca arrojaron bombas. El único daño a la ciudad provino de los fragmentos de proyectiles que cayeron del bombardeo antiaéreo. La única muerte relacionada con el incidente fue un caso de insuficiencia cardíaca debido a toda la emoción. El pensamiento obvio era que estos eran bombarderos japoneses que habían venido a atacar Estados Unidos, dice el experto Bill Byrnes, editor de la revista UFO. Pero no lo fue, volaban demasiado alto, y lo asombroso fue que ni un proyectil de artillería pudo alcanzar las naves, entre los cientos de proyectiles que se dispararon. La gente que estaba afuera esa noche juró que no era ni un avión ni un globo, que era algo que flotaba, se deslizaba, y hasta el día de hoy nadie puede explicar qué era esa nave, por qué nuestros cañones antiaéreos no pudieron alcanzarla, dijo Bill Byrnes. Es un misterio que nunca se ha resuelto. La emoción y la confusión de esa noche hicieron que encontrar una explicación al incidente fuera aún más difícil. Probablemente muchos de los aviones reportados simplemente fueron el resultado de una combinación de emoción, explosiones de proyectiles iluminados por focos e imaginación. La Marina rápidamente emitió un comunicado afirmando que no había evidencia de aviones enemigos. El ejército permaneció inseguro, pero admitió con cautela que en el mejor de los casos la credibilidad de los informes era inestable. La Fuerza Aérea del Ejército afirmó que los aviones nunca existieron.
Errando por el lado de la precaución, el ejército esperó hasta que los testigos fueran entrevistados antes de emitir una declaración. A partir de los testimonios de varios testigos, el Departamento de Guerra anunció que se habían visto de 1 a 5 aviones no identificados sobre Los Ángeles. Estas naves eran aviones comerciales operados por agentes enemigos que volaban desde campos secretos en México y California, o aviones ligeros lanzados desde submarinos japoneses. Su objetivo, especulado, era realizar un reconocimiento en las defensas antiaéreas. Eso fue lo que dijeron. El desacuerdo entre el ejército y la marina, y la tibia explicación del ejército por un incidente tan grave, provocó un debate entre el público, no solo sobre la batalla en sí, sino también sobre la efectividad de las defensas antiaéreas. Después de todo, el argumento fue: si había aviones en el cielo, ¿por qué ninguno de ellos fue derribado en un bombardeo masivo? ¿Por qué ningún avión de la Fuerza Aérea del Ejército despegó para enfrentarse al enemigo? Para aumentar el misterio del incidente, Japón declaró después de la guerra que no envió aviones sobre Los Ángeles en el momento de la alerta. Al principio los funcionarios ofrecieron una explicación muy vaga. Según Los Angeles Times, del 26 de febrero de 1942, el secretario de Marina, Frank Knox, desestimó el evento como una falsa alarma debido a nervios. Pero cuando esto no satisfizo a la prensa y al público, el ejército respondió con una respuesta definitiva, que la nave y la batalla eran reales. Y al día siguiente el secretario de guerra, Henry Simmons, lo confirmó. El representante de Santa Mónica en Estados Unidos, Leland Ford, fue citado en el Times el 27 de febrero pidiendo una investigación del Congreso sobre el incidente, pero esto no llegó a ninguna parte. En todos los años transcurridos desde entonces, se ofrecieron varias explicaciones, desde aviones japoneses hasta naves alemanas lanzadas desde bases secretas en México, aviones no identificados, globos meteorológicos, linternas celestes y dirigibles. Sin embargo, también se alega que el general Marshall informó que el ejército había recuperado una aeronave no identificada frente a las costas de California, que indicaba que los aviones misteriosos en realidad no eran terrestres y, según fuentes secretas de inteligencia, eran con toda probabilidad de origen interplanetario. Sea como sea, las explicaciones oficiales no bastaron, nunca fueron suficientes ni coherentes. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó y hasta el día de la fecha no sabemos qué pasó ahí. Lo único cierto es que algo pasó, que hubo una batalla aérea entre naves no identificadas que pueden ser de otros planetas o pueden ser de este. Si son de este, vaya uno a saber de qué país, porque todos apuntaban a Japón por obvias razones, pero no hay obligación de que sean japonesas. Y el gran misterio, ¿qué pasó esa noche? Más allá de toda la histeria colectiva que hubo en ese momento, me imagino los nervios y todo lo demás, algo pasó, algo que no quisieron explicar, bien porque no pudieron o bien porque lo tenían que ocultar. Sea como sea, nos quedará la intriga y a partir de ahí todas las especulaciones posibles sobre el origen de estos aviones o naves que no se identificaron, que no cayeron a pesar de todo lo que se les disparó, pero que tampoco atacaron, porque no tiraron bombas, no produjeron nada, simplemente estaban ahí. Y lo que hicieron fue, el gobierno de Estados Unidos lo que hizo fue defenderse de unos objetos voladores, aviones, naves, que no sabían de dónde provenían y que si estaban por ahí, lo más probable es que quisieran atacarlos. Entonces se defendieron. Pero la realidad es que nunca atacaron estos aviones raros, por llamarlos así, nunca atacaron, simplemente pasaron por ahí,
bueno, si estaban haciendo inteligencia o no. Digamos que dejarse ver de esa forma tampoco sería muy inteligente. Así que todas las especulaciones habidas y por haber tienen lugar con esta batalla de Los Ángeles. Aquellos que consideran que pueden ser naves extraterrestres, por supuesto, es una muy buena explicación, pero también o la otra en que sean naves de este planeta, de algún país, que vaya a saber qué es lo que querían hacer, por qué no atacaron y por qué no fueron alcanzados por los proyectiles que se lanzaron desde las baterías antiaéreas. Y el misterio, que ahí queda, sobre la batalla de Los Ángeles. Seres de este planeta, seres de otro planeta, bueno, no lo vamos a saber nunca a ciencia cierta. Cada uno podrá imaginarse, pero algo raro sucedió. Y eso que es raro no tiene una explicación. Entonces, la explicación que nos dan, por supuesto, como muchas veces, es algo irrisorio para cualquiera. O sea, cualquiera que intente analizar esto no puede quedarse con esa explicación. Pero es lo único que pudieron decir. Entonces, bueno, la batalla de Los Ángeles, ¿habrá sido entre seres de este planeta entre sí o seres de este planeta con de otro planeta? ¿O simplemente una alucinación de todos? No, tuvieron que admitir que existió, que algo pasó. Pero bueno, ahí está la duda. Cada cual podrá pensar lo que quiera, pero haber estado ahí debe haber sido algo, por un lado, aterrador, pero por otro lado, muy interesante para quien pudiera tener esa capacidad de poder interpretar qué estaba pasando en los cielos.